Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal impartido por el equipo 6 de Investigación Documental, y hoy hablaremos sobre el intercambio gaseoso. A continuación le presentamos el contenido a exponer. En primer lugar hablaremos sobre el papel que juegan los pulmones en el intercambio gaseoso. En el punto número 2 hablaremos sobre el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio. En el punto número 3 hablaremos sobre la importancia del intercambio gaseoso en el cuerpo humano. En el punto número 4 hablaremos sobre los factores que afectan el intercambio gaseoso. Y para finalizar, los trastornos relacionados en el intercambio gaseoso. Sin más que decir, empezamos con el video con nuestro compañero Diego, que nos expondrá el primer punto. Pues bueno, muchas gracias, Kevin, por darme la palabra. Y bueno, yo les voy a explicar un punto importante, que es cuál es la importancia de los pulmones en el intercambio gaseoso. Y bueno, de hecho, los pulmones son fundamentales en este proceso de intercambio, ya que ahí se da lo que es la separación del dióxido de carbono en el cuerpo, la separación de dióxido de carbono con el oxígeno. Y bueno, les voy a explicar ese proceso. El aire que entra a nuestro cuerpo a través de la inspiración se va a los pulmones y más específicamente a los alvéolos. Y ahí es donde se da la separación, ya que el oxígeno se va a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre se va a los alvéolos, y de los alvéolos y los pulmones son desechados a través de la expiración, que es este acto básicamente. Y pues bueno, el oxígeno es bastante importante, ya que ayuda en el correcto funcionamiento de los órganos y tejidos del cuerpo, y el dióxido de carbono, por lo contrario, pues hace lo contrario, da mal funcionamiento a los tejidos y órganos, y en el peor de los casos te puede llevar hasta la muerte, ya que no hay nada servible en el dióxido de carbono porque es desecho. Y pues bueno, hasta ahí mi punto. Y a continuación va a pasar mi compañera Vania, que les va a explicar otro proceso importante en el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en el sistema respiratorio de los seres humanos ocurre principalmente en los alvéolos. Son pequeños sacos de aire en los pulmones. En este proceso involucra dos principales. La ventilación pulmonar es el proceso de inhalar aire fresco que contiene oxígeno y exhalar aire que contiene dióxido de carbono. Durante la inhalación, el aire pasa por las vías respiratorias, bronquios y bronquiolos hasta llegar a los alvéolos. Hola, soy Pau y me toca hablar sobre el intercambio gaseoso. Es un proceso vital en el organismo que implica la entrada de oxígeno a través de la respiración y la eliminación de dióxido de carbono. Este mecanismo es fundamental para la obtención de energía a nivel celular y el mantenimiento de la homeostasis en nuestro cuerpo. Es crucial entender la importancia de este proceso en el contexto clínico, ya que alteraciones como estas pueden llevar a diversas patologías respiratorias o cardiovasculares. Muchas gracias, sigue mi compañero Mao. Uno de los factores claves para el intercambio gaseoso es el tamaño de superficie. En organismos multicelulares, los pulmones y las bráqueas están diseñados para maximizar el espacio disponible para el intercambio de gases. Esto se logra mediante estructuras especializadas como los alvéolos pulmonares en los mamíferos y los filamentos braquiales en los peces. Cuanto mayor sea el tamaño de superficie disponible, mayor será la cantidad de oxígeno que se absorba y así dejar que el óxido de carbono se libere. Otro factor muy importante dentro de todo este proceso es el gradiente de concentración. El intercambio gaseoso, como ya se habrá mencionado, se produce mediante la difusión, el cual es el movimiento de las moléculas desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por lo tanto, el gradiente de concentración es el encargado de impulsar el movimiento de estas moléculas de gas a través de las superficies de intercambio, para así facilitar la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Ahora, para materializar un poco cómo se produce este proceso y cómo influye el gradiente de concentración en el intercambio gaseoso, tenemos acá una representación, un dibujo sencillo de la estructura en donde se produce el intercambio gaseoso. Por lo tanto, tenemos acá al alvéolo, lo que está en azul, que es donde entra el aire, y es el que está representando al sistema respiratorio.
Y tenemos también lo que está en rojo, lo que rodea al alvéolo es un capilar sanguíneo. Entonces representaría al sistema circulatorio. Ahora bien, en el alvéolo, como es donde entra el aire, es donde tenemos oxígeno, es donde entra el oxígeno. También tenemos dióxido de carbono, pero en menor cantidad. Hay más oxígeno que dióxido de carbono. Y también tenemos el capilar sanguíneo, que como su nombre lo dice, es donde circula la sangre. Entonces, acá tenemos a los glóbulos rojos que están cargados de dióxido de carbono. También tenemos oxígeno, pero en menor cantidad. Tenemos más dióxido de carbono que oxígeno. Entonces, lo que buscamos en el intercambio gaseoso, como su nombre lo dice, es intercambiar los gases que hay acá a acá y los gases que tenemos acá para acá. Entonces, aquí es donde entra la difusión y por lo tanto también el gradiente de concentración, que como nos dice, va de más a menos, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, siguiendo esta ley, tenemos que acá, como los glóbulos rojos tienen mayor concentración de dióxido de carbono, entonces se va a pasar de donde hay más a donde hay menos. Entonces, este gas de dióxido de carbono se va a transportar a el alvéolo, que es donde hay menos dióxido de carbono, para que este dióxido de carbono sea eliminado a través del alvéolo. Entonces, lo mismo se aplica para el oxígeno. Acá tenemos mayor concentración de oxígeno, entonces va a pasar de mayor a menor. Entonces, el oxígeno se va a transportar del alvéolo al glóbulo rojo, para que este siga circulando y lleve este oxígeno a las células de todo nuestro cuerpo. Y bueno, habiendo explicado cómo influye el gradiente de concentración en este intercambio, pasamos al siguiente factor que también es importante para este proceso. Bueno, les hablaré ahora acerca de mi tema, gracias por darme este espacio. Y mi tema es la membrana respiratoria, específicamente el espesor que esta tiene. Bueno, pero primero, ¿qué es la membrana respiratoria? Esta membrana es una especie de barrera que está entre el oxígeno y la sangre, y esta permite el paso del oxígeno hacia la sangre para integrarse y poder recorrer todo nuestro cuerpo, y a la vez deja salir el dióxido de carbono. En esta es donde ocurre el intercambio de gases. Entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono. Bueno, esta membrana tiene un espesor muy pequeño y aparte se compone en varias partes. Por ejemplo, el epitelio alveolar, la membrana basal, todas esas están dentro de esa membrana. Bueno, ¿y esta qué grosor tiene? Tiene un grosor de 1 micra. ¿Cuánto equivaldría? 1 micra tiene el valor de 10 a la menos 6 metros, es decir, 0.0000 metros. Es muy pequeña. Y esta es así para poder permitir el paso del oxígeno más fácilmente y la salida del dióxido de carbono, pero lo suficiente como para no dejar pasar la sangre y que haya algún problema en nuestros pulmones y todo lo que esté ahí alrededor no se llene de sangre. Bueno, eso es todo de mi parte y le daré espacio a mi compañero para que siga continuando con este tema. Los trastornos que afectan el intercambio de gases son aquellas enfermedades, ya sea crónicas o agudas, que causan la dificultad del proceso de inhalación y exhalación de los pulmones. Entre ellos tenemos el asma, una enfermedad o un trastorno situacional que se reconoce por la hinchazón y el estrechamiento de las cavidades pulmonares. El EPOC es una de ellas igualmente, que es la desintegración del tejido pulmonar y el estrechamiento, al igual que el asma, de las vías respiratorias. Tenemos la hipertensión pulmonar, que como su nombre lo dice, es una hipertensión específica entre la arteria pulmonar que se encuentra entre el corazón y los pulmones. El efisema, que es el aumento desmedido de los alvéolos,
que destrozan las paredes pulmonares. Y al igual que la embolia pulmonar, que en vez del estrechamiento de las vías respiratorias, son pequeños coágulos de sangre que afectan ya sea a uno o más vías. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el resumen del intercambio gaseoso, ya que es un proceso fisiológico fundamental. Importancia para los organismos aeróbicos, permitiendo la captación de oxígeno, o sea que es CO2, del medio ambiente y la eliminación de dióxido de carbono, que es CO2, como producto de las reacciones metabólicas. Pasamos al mecanismo del intercambio. Este proceso se desarrolla gracias a los órganos respiratorios, donde ocurre a nivel de las membranas alveolocapilares a grandes rasgos, en el cual son 4 puntos. En el primer punto hablaremos sobre la ventilación pulmonar. Es el aire atmosférico rico en CO2 que es inspirado y llega a los alvéolos pulmonares. Simultáneamente, el aire alveolar cargado en CO2 es expirado. Como punto número 2 es la difusión gaseosa. Es un mecanismo de difusión simple. El oxígeno se desplaza desde los alvéolos hacia la sangre capilar, siguiendo una gradiente de concentración de manera inversa. Como punto número 3 hablaremos sobre el transporte de gases. La hemoglobina, una proteína que está presente en los glóbulos rojos, es la que se encarga de transportar la mayor parte de oxígeno hacia los tejidos. El dióxido de carbono, por su parte, es transportado por plasma y a la hemoglobina en una pequeña porción. Antes de pasar al cuarto punto, ¿sabías que el oxígeno es un proceso fundamental para la producción de ATP, que es energía? Wow. Pues bueno, el cuarto punto te explicamos que es intercambio a nivel tisular. En los tejidos el oxígeno es liberado de la hemoglobina y es utilizado en la respiración celular, produciendo el ATP. El dióxido de carbono generado por este proceso es captado por la sangre y transportado hacia los pulmones para ser eliminado. Wow. El intercambio gaseoso es muy esencial en la biología por 3 puntos: la producción de ATP, que es energía, el mantenimiento de pH sanguíneo y el transporte de otros gases. En conclusión, el proceso gaseoso es un proceso muy complejo y altamente regulado que garantiza el flujo continuo de oxígeno en los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono. Cualquier alteración en este proceso puede comprometer la función celular y, en última instancia, la supervivencia del organismo. Bueno, hasta acá este video, espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.